Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Plastic Electric y bienvenidos al curso de Python, donde hoy tenemos un vídeo que va a ir dedicado a las condicionales. Sí, a esas condiciones que necesitamos para utilizar la lógica en nuestros programas o proyectos. Entonces, cada vez que necesitéis preguntarle al programa si pasa cualquier cosa, haz esto, o si pasa cualquier otra cosa, haz esto otro. Esto lo vamos a cubrir hoy en este capítulo. Bueno, vamos a empezar haciendo una variable. Aquí ya visteis el capítulo de variables. Si no os acordáis o no estáis muy familiarizados con las variables, os dejo aquí arriba ping, el vídeo que habla de las variables dentro del curso, ¿de acuerdo? Y si todavía no sabéis cómo se hace un proyecto dentro de PyCharm, pues también os dejaré el vídeo de cómo crear un proyecto desde cero en PyCharm. Lo dejaré en la descripción del vídeo, los dos vídeos, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. Por cierto, ¿no te has suscrito todavía al canal? Hazlo ya, por favor, que me hace falta más suscriptores para poder hacer muchos más vídeos en mejor calidad y con mejores contenidos. Bueno, vamos a ir con las condicionales. Primero hacemos una variable que se va a llamar, por ejemplo, vamos a ver, condición. Una condición, y la condición va a ser, por ejemplo, vamos a utilizar una cadena de texto. Si habéis visto el vídeo de variables, sabréis de lo que estoy hablando. La condición va a ser, por ejemplo, ¿qué le podemos poner? Vale. Vamos a poner la condición aceptado. Y ahora vamos a empezar con nuestra parte. A ver, esto lo vamos a dejar así. Vale, y vamos a empezar nuestra condicional. Si os acordáis, esto que hago después de las almohadillas son comentarios. Y esto no se va a ejecutar en el código, es simplemente para que tengáis vosotros una referencia de qué es lo que estáis escribiendo en los códigos que sí se van a ejecutar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con un if. If quiere decir sí. Si sucede esto, lo que sea, ¿no? Bueno, pues empezamos con if, damos un espacio, vamos a poner la condición que queremos que se cumpla. Si condición, que es el nombre de nuestra variable, es igual a igual, aceptado, entonces pasará otra cosa. Por ejemplo, de acuerdo, aquí vamos a hacer una variable que se llame descarga y le vamos a poner false, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hemos definido la variable al principio del todo como false, descarga, y aquí le vamos a decir que si la condición, que es nuestra variable, es igual a igual aceptado, la descarga va a cambiar, se va a ser igual a true, o sea, cambiaría este false, no lo cambiaría por un true, y cada vez que vayamos a recabar esta información de descarga nos daría true en lugar de false. Y le decimos else, o sea, si no sucede esto, acordaos después de cada línea de condición poner los dos puntos para decirle al software que hemos terminado y que aquí, a partir de aquí, es donde tenemos que hacer lo que se va a cumplir si esta condición es verdadera al final. Bueno, pues en si no, sería en caso si esta condición no se cumple, va a pasar automáticamente a esta otra línea. Si nosotros no le escribimos esta línea, va a continuar con el código hacia abajo. Y si ponemos aquí print descarga, pues nos dará el valor de descarga dependiendo de la condición. Pero si esa condición no se cumple, nos pondrá el false, que es la que tenía antes.
¿De acuerdo? Aquí else descarga igual false, pero además le vamos a decir que la condición sea no aceptado. ¿De acuerdo? Cambiamos también el valor de condición. Bueno, para ver cómo funciona esto, vamos a poner aquí también un print condición para ver qué pasa en los dos casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a darle al play y vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos el código. Bueno, pues así de primera nos dice que true es aceptado. True porque, como os digo, como la palabra encontrado aceptado, bueno, pues nos va a decir descarga true, que es que lo hemos cambiado. Si os acordáis, aquí al principio estaba en false. Si no hubiera cumplido esta condición, no hubiera hecho falta que pusiéramos aquí descarga false, porque ya estaría en false. Pero bueno, esto es por si en algún momento quieres hacer un loop o algo, pues puedes cambiarlo y recabar esos datos dependiendo de cuando pases por aquí o no. Bueno, pues ahora, por ejemplo, si yo aquí le digo pongo cualquier otra cosa que sea, por ejemplo, la condición es nula, ahora se supone que no va a pasar por aquí, o sea, esta parte de aquí se la va a saltar porque esa condición no se va a cumplir, y entonces llegará aquí, la descarga será falsa y la condición cambiará a no aceptado. Entonces aquí nos imprimirá en condición no aceptado, no nos escribirá nula. Vamos a comprobar esto, a ver si funciona. Y como podéis comprobar, como descarga nos da false y como condición nos da no aceptado, que es lo que le dijimos aquí, que nos pusiera en caso de que no se cumpliera esta condición. Luego, por ejemplo, podemos meter entre medias de este if y este else, podemos meter otra funcionalidad de las condiciones, que es el if. El if quiere decir, if teníamos if, recordad, que es si se cumple esta condición, haz esto. Y si no, haz esto. Pero aquí también tenemos el elif, que quiere decir, por ejemplo, if decía si sucede esto, y el if quiere decir si no sucede esto, pero sucede esto otro. Entonces aquí le tendríamos que meter otra condición. Si condición es igual a nula, ¿vale? Le estamos metiendo otro valor ahí para buscar. Entonces le decimos, si esa condición es igual a nula, lo que vas a hacer es que la descarga va a ser false y además vamos a cambiar también la condición a la condición es nula. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a probar dándole a play. Y como veis, pues la descarga es false y la condición se queda como la condición es nula. Porque está pasando por aquí y ve que la condición no es aceptado, no es igual que aceptado, entonces pasa a la siguiente línea. Y si la condición es igual a nula, que en este caso lo es, pues hace esto de aquí. Si no fuera nula, si fueran nulas, por ejemplo, pues pasaría, como esta condición no se cumpliría, esta condición tampoco se cumpliría, lo que haría sería llegar al final y decir, bueno, pues como no ha sido esto ni esto, lo que va a pasar es... ¿De acuerdo? Entonces al final sería no aceptado y falso. Vamos a probar, perfecto. Ahora si fuera otra cosa, si la condición viniera vacía, también haría lo mismo. Si la condición fuera aceptado,
pues como os acordáis, llegaría aquí. ¿Ves? Sería true, aceptado. Luego, las condiciones, aquí estamos usando un igual para ver que es igual la cadena de texto. Es una cadena de texto. Pero esto funcionaría igual con números. Si tuviéramos un 6 y aquí un 6, haría exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a probar. Uy, ahí tenemos un error. No, sí, es 6 true. Uy, aquí hay un error que no detecto que de dónde sale. Vamos a ver, un momentito. No me está dando un error en el código, pero... Ah, ok. Declarada descarga, definido without use. Ok, vale, que no la estamos usando. De acuerdo. Pero no pasa nada, el código no nos va a fallar. No nos ha fallado, el único tema es que no la está reconociendo abajo. Esto nos sucederá algunas veces. Y no pasa nada ahora mismo. Bueno, vamos a seguir con los siguientes datos, los tipos de datos que podemos utilizar. Aquí en vez de la condición le estamos dando una booleana. Entonces aquí le tendríamos que poner true. Y aquí le vamos a poner false, por ejemplo. A ver qué pasa. ¿Ves? Ahora si este fuera false, pasaría aquí, la condición es nula. La vamos a cambiar por false. La condición es false. Si no pusiéramos nada, otra vez os digo, llegaría a la última, no aceptado. ¿Veis? En todo momento este código nos está discerniendo a qué zona tiene que ir o qué tiene que hacer el código dependiendo de una cosa u otra. Bueno, chicos, espero que hayáis aprendido un montón con esta parte de las condicionales. Si tenéis alguna duda en vuestros códigos y no sabéis cómo solucionarlo, que sea referente a las condicionales, por favor, haced un comentario aquí abajo y dejadme todas vuestras dudas. Os las resolveré lo antes posible. Y si veo que esa duda es lo suficiente como para generar otro nuevo vídeo, haré un nuevo vídeo explicativo sobre esa misma pregunta que me hagáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejadme un like bien grande. Si os ha ayudado bastante o un poquito solo, podréis seguirme el canal y entonces no os perderéis, y darle a la campanita también, así no os perderéis los siguientes vídeos que vaya posteando. Y bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana, chicos. Pasad un buen día, una buena tarde o una buena noche. Un saludo, hasta luego.